Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, del 20 al 28. Les invito a que lo hagamos alternadamente. Y la palabra de Dios dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos juntos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Invitamos a nuestro pastor Pedro Arcos a que nos acompañe para dirigir los momentos de oración. Adelante, Pedro. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, pues Jesucristo, te damos las gracias porque nos das la oportunidad nuevamente estar aquí en tu casa, en este lugar de adoración. Hemos venido en este momento a glorificar, a exaltar tu bendito nombre, porque sabemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, el único Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. Nos acercamos delante de ti, Señor, para expresar nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pues queremos pedirte por tu iglesia, Verity. Conoces a cada uno de ellos. En especial oramos por nuestros hermanos que están enfermos, de los cuales tú conoces, Señor. Padre, pues te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que no pudieron estar pues en este día, quizás por alguna enfermedad, algún problema, algún impedimento que hubo, Señor Jesús. Pues queremos suplicarte, pedirte, Señor, que tú te manifiestes. Padre, oramos muy especialmente por nuestro pastor de esta iglesia, nuestro pastor Gerald. Queremos pedirte, Señor, por su salud, juntamente pues con su esposa y con su familia. Dice tu palabra: ¿a quién iremos sino solamente tú? Porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Confiamos en tu palabra
y confiamos plenamente en ti, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro pastor y que tú la fortalezcas y que tú obres en su cuerpo, Señor Jesús. Oramos también por nuestros oficiales de esta iglesia, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, Señor Jesús, que son los que representan la iglesia. Queremos pedirte por la vida de ellos y la de su familia. Te pedimos que tú los cuides, donde quiera que estén o donde quiera que vayan, Señor, que estés con ellos, Señor Jesús, que tú los bendigas. Oramos también, Padre, por las actividades de la Iglesia Berit, en especial por las actividades de los jóvenes, pues que van a tener en el mes de octubre. Queremos depositarlo, Señor Jesús, en el hueco de tu mano, que esa actividad sea llena de bendiciones para nuestra vida y para nuestra familia y para nuestra iglesia, Señor Jesús. Te pedimos por los expositores de tu palabra, que tú los ilumines y lo que ellos van a comunicar sean tus pensamientos, Señor Jesús. Muchas gracias te damos, Padre, porque confiamos en ti y confiamos en tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor Jesús, que somos pecadores y que te ofendemos a cada momento, a cada circunstancia, Señor Jesús. Y nos acercamos delante de ti para pedir el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, pues, que te fallamos y hacemos lo incorrecto, pues, delante de ti, Señor Jesús. Y dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, Señor Jesús. En este momento, pues, nos acercamos delante de ti para pedirte, para suplicarte que perdone nuestros pecados, Señor Jesús. Todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas que hemos cometido, pues, delante de ti, Señor. Y te pedimos que tú nos perdones, Señor Jesús. Así, de la misma manera, pues, te rogamos, pues, que tú nos cuides. Cuida esta iglesia tuya, Señor Jesús. Y necesitamos tu protección. Así como tú enseñaste a orar, pues, a tus discípulos, guárdanos del mal. Esa es nuestra petición, Señor, que tú nos guardas de las acechanzas, pues, del diablo, de las artimañas, pues, del diablo, Señor Jesús. Y te pedimos que tú proteges esta iglesia, proteges a cada uno de tus hijos en las tentaciones, pues, del mundo, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. Gracias porque tú eres nuestro pastor, que tú siempre estás pendiente, pues, de nosotros, y que tú siempre nos cuidas y nos proteges. Y confiamos en ti, Señor. Esperamos, Señor Jesús, que todo lo que estamos haciendo, pues, en este momento, que sea conforme sea tu divina voluntad, porque sabemos que tú eres nuestro Rey, y tú eres nuestro Señor, y tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Agrádate todo lo que estamos haciendo, pues, en este momento, porque lo estamos haciendo para gloria tuya, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, Pedro. Ahora invito a nuestros hermanos diáconos y también a ustedes, hermanos, a preparar nuestros corazones para el momento de la ofrenda. Mientras nos preparamos y se preparan nuestros hermanos diáconos, les voy leyendo lo que está puesto en el boletín y dice así: por tanto,
como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. 2 Corintios 8:7. Adelante, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, con regocijo en nuestro corazón nos presentamos ante ti en esta tarde, dándote gracias por tu gran misericordia, por tu infinito amor, por tu providencia que nos cubre a cada instante. Gracias, Señor, porque nos das todo lo necesario. Gracias, Señor, porque tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. Y con nuestro corazón agradecido estamos ante ti, ofreciéndote nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Sabemos que te pertenece, Señor, y lo hacemos de corazón, dándote la gloria y honra que solo tú mereces. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te suplicamos que nos des inteligencia para saber administrar este dinero conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Esta tarde, nuestro Señor tuvo a bien el regresarnos el estudio sobre el libro de Romanos con nuestro pastor Gerard Nájez. Para algunos de ustedes, quiere decir que vamos a volver a estudiar la carta de Pablo a los romanos. Varias personas han comentado conmigo de que extrañan el estudio de Romanos. Entiendo esto. Romanos es una carta muy interesante, muy profundo y nos ayuda mucho. Vamos a volver entonces a estudiar Romanos. El capítulo 14, Romanos 14. Dice: recibid el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Porque, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno para que su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto hace diferencia, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor,
El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. En todo lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Notamos que el versículo empieza con la palabra ¿por qué? ¿O por qué? Y si quiere decir que está relacionado con lo anterior. Normalmente no empezamos oraciones con esta palabra, solamente sigue algo dicho antes. Y lo dicho antes es: así pues,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y realmente se debe traducir, y sigue vivo, para ser Señor, así de los muertos como para los que viven. Cristo para esto murió y resucitó y sigue vivo para ser Señor. Hemos aprendido muchas veces las frases importantes de Pablo, nos cae de sorpresa. Dice cosas que son verdades tremendas, que nos llaman la atención, que exige de nosotros una nueva manera de pensar. Y quedamos sorprendidos con esto. Luego notamos que aparentemente no tiene que ver con lo que está hablando. Es un dicho, pero no está relacionado con el problema de que está hablando. Y tenemos que ponernos a pensar. Es una de las cosas de Pablo. Siempre nos pone a pensar. Y a veces pensar duramente, porque son cosas importantes. La verdad en sí. Cristo murió y resucitó y sigue viviendo para ser Señor. Esa es una forma un poco acostumbrada de hablar acerca de los propósitos de Cristo. ¿Por qué hacía lo que hacía? Él mismo dijo que lo hizo para ser obediente a su Padre. Todo su ministerio, dice Jesús, era de cumplir con la voluntad de su Padre. Y no cabe duda, en esto no solamente nos salvó, sino es un ejemplo para nosotros. Tenemos también que dedicar toda nuestra vida, todo lo que hacemos, para cumplir con los deseos, con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, notamos de que murió para cargarse con nuestros pecados. Resucitó para darnos la victoria. Y sigue viviendo porque es nuestro sumo sacerdote. Escuchamos de esto hasta en la mañana hoy. Pero muy pocas veces escuchamos esta frase. No ha llegado a ser el versículo favorito de muchas personas. Y si es favorito, no nos han dicho porque no hemos escuchado de esto. Pero qué verdad, ¿no? Qué sorpresa. Por esto, dice el texto, por esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Cristo murió para ser Señor. Una expresión aquí de Pablo, pero también inspirado por el Espíritu Santo, del propósito de la muerte y la resurrección y la vida continua de Jesús. Y tenemos que notar el orden. Casi siempre hablamos de la vida y la muerte. El orden es lo contrario aquí. La muerte y la vida. Y por eso dice, la muerte es la resurrección y de continuar siendo vivo. Todo esto, ¿por qué? Y el texto dice, para hacer Cristo el Señor. Todo esto lo dice allá, para ser Señor. Así sobre los muertos como los vivos. Pero para ser el Señor.
Y preguntamos, ha de ser la verdad. Ha de ser algo que podemos entender. Algo que podemos expresar y en la vida. Porque la fe se manifiesta en nuestro comportamiento. Lo que creemos se hace visible en lo que hacemos. Y es muy importante notarlo en este orden. Porque hay algunas personas que quieren hacer y aunque está pensando una cosa totalmente diferente. En la Biblia siempre es, las buenas obras proceden de un corazón redimido. Y también aquí, en otros lugares de la Biblia, sobre todo en Santiago, la fe es una expresión, una manifestación de lo que es la fe. Y unas personas, muchas personas, quieren simplemente hacer el comportamiento sin que tengan la fe en Cristo, en la obra de Dios. Realmente una confianza en su gracia. Piensan que la obra, lo que hacen. No. La fe verdadera siempre produce las obras. Pero la obra buena es la obra que es una manifestación de la fe. Son verdades importantes aquí. Pero nos preguntamos, ¿por qué aquí? En esta parte del estudio de Romanos. Ya tenemos como, 130, 140 estudios sobre Romanos. La gran parte sobre el contenido de nuestra fe, la descripción de nuestra fe, para que sepamos precisamente lo que creemos, cuál es el contenido de nuestra fe. Por 11 capítulos, duros capítulos. En el 12, capítulo 12, entra en otra orientación. Está hablando de la fe y la manifestación de la fe. Pero habla así de cerca de que para que haya una manifestación de la fe, necesitamos tener una nueva manera de pensar. Capítulo 12 dice esto, ¿no? Nuestro deber como cristianos es presentar nuestros cuerpos, presentar a nosotros mismos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que tener una transformación completa. Dice, transformados por medio de una renovación de nuestro pensamiento, nuestra mente. Indica en toda la última parte del libro, del 12 al 16, tiene que ver con este tema. Para hacer lo correcto, lo que necesitamos es una transformación, una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Después de hablar unos versículos sobre esto y de la necesidad de pensar cristianamente para comportarse cristianamente, de tener una mente cristiana para que haya una vida cristiana, tenemos que aprender a pensar de nuevo de otras formas. Al principio habla precisamente acerca de esas nuevas formas de pensar en todo el capítulo 12. En el 13 hay otra manera y habla acerca de nuestra relación con el gobierno civil, el comportamiento en sociedad,
la forma de tratar con nuestros vecinos y sobre todo nuestros hermanos. Y habla del magistrado como ministro de Dios en cuanto a administrar bendiciones de Dios y exigir hasta los cristianos la manera de cumplir, ¿no?, con las leyes de Dios. Y tenemos que pensar, ¿no?, en el gobierno civil, en la organización social, con todos sus errores y sus maldades, como algo puesto de Dios, como un ministro, siervo de Dios, para hacer estas cosas. Y el capítulo 14 entra en otro aspecto de una nueva forma de pensar. Porque no podemos vivir correctamente, socialmente, en familia, aún en la iglesia, sin una nueva manera y una distinta orientación en cuanto al pensamiento, en cuanto a entender las cosas, en cuanto a juzgar, en cuanto a las normas y los valores, una orientación totalmente diferente en cuanto a esto. En el 14 entonces enfoca sobre un aspecto de la vida social, de comunión dentro de la iglesia. Y habla aquí acerca de nuestro deber al débil. Algunos de los que se piensan fuertes y orgullosos por esto, les gustan estos versículos, porque Pablo habla acerca de los en la iglesia que son débiles, y los fuertes tenemos que ser pues amables para con ellos, y nos hace sentir muy condescendente de tratar muy bien a las personas débiles. Débil hay que entenderlo en el sentido de aquel entonces y aquella situación, y también en nuestro tiempo y nuestra situación. Siempre, por la gracia de Dios, por el poder de su palabra, vienen personas nuevas a la iglesia. Y tenemos que pensar, no es por nosotros, ni por nuestras actividades, aunque tenemos que estar muy involucrados en ciertas actividades. Pero vienen a la iglesia es obra del Señor. Y vienen a la iglesia. Y vienen con preguntas. Dicen, esto sí es la verdad. Oyen la palabra. Es la palabra que tiene el poder. Les llama la atención. Nos hace cambios en su manera de ver las cosas. Y preguntan. Y cuando preguntan, algunas personas que se piensan fuertes, pero que no tengan la respuesta, no tienen la respuesta, entonces como se siente como están atacando, están poniéndonos a prueba y hay cierto extrañamiento. Ahora, Pablo está hablando de la iglesia en Roma, donde había esta situación. Los fuertes, y poco más tarde va a hablar de los fuertes, pero hay los fuertes y los débiles. Entonces dicen, no, hay que tratar con los débiles. Y así empieza el capítulo, ¿no? Y vamos a recibir el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego menciona la situación. Sí, algunos llegan a la iglesia y creen que no deben comer carne. Quizás son vegetarianos. Y dicen, no somos fuertes, sabemos que podemos comer todas esas cosas. Hay que entender, en una situación muy diferente. Pablo habla de eso también en los Corintios.
En aquel entonces, y sobre todo en Corinto, Pablo está escribiendo Romanos aquí, pero a los corintios también escribe algo sobre esto. Pero en Corinto, en aquel entonces, si uno quería comer carne, tenía que ir al mercado a comprar carne. Y toda la carne que se vendía en el mercado había sido ofrecido a los ídolos. Llevaron los animales, se los sacrificaron al ídolo. Luego llevaron la carne para vender en el mercado. La gente pensaba que hacía mejor la carne y podía recibir alguna bendición espiritual también, además de satisfacer el apetito. Entonces, cuando algunos cristianos sabían de esto y decían, pues nosotros no podemos sacrificar a los ídolos, entonces no vamos a participar, aunque ellos, comerciantes, sacrificaron, no sinceramente, pero sacrificaron los animales a los ídolos y ahora venden la carne. Entonces ellos dijeron, pues no podemos comer carne. Y no eran vegetarianos como hoy en día hay vegetarianos que han estudiado por distintas razones, y lo son, sino querían servir al Señor, no comiendo carne sacrificada a los ídolos. Ahora, no lo menciona aquí con los romanos, pero era muy difundida la práctica en todo el pueblo. Entonces muchos pensaban, pues carne es malo, porque obviamente ya fue sacrificado a los ídolos. Sería como hoy en día que en los mismos rastros estuvieron sacrificando a los ídolos. A lo mejor tienen sus ídolos allá, cosas por el estilo. Entonces Pablo dice, pues, tenemos que tener cuidado, ¿no? Los que saben de que sacrificar la carne al ídolo no cambia, la carne es buena, todavía se puede comer, y con su fe en Cristo y su seguridad en la gracia de Dios, come la carne y no le afecte su conciencia. Pero dice Pablo también, no debe hacer comer carne sacrificada a los ídolos, que se ofende a otros. No lo dice de la misma forma en lo que hemos leído, pero hemos leído algo semejante. No se debe ofender al otro. Entonces pone Pablo esto como una ilustración de la relación de vivir para el Señor. Ahora, hay muchos más que se podemos decir esto. Pero se nota entonces, Pablo habla acerca de la soberanía de Jesús. Y la soberanía se fue manifestada en su muerte, resurrección y su vida continua después de esto. Hoy, por siendo el día que es, me gustaría volver al segundo punto que Pablo estaba haciendo y decir que tenemos que tener respeto al gobierno civil. Esto está relacionado con el soberanía de Jesús. Con Jesús habiendo muerto y resucitado y vivo todavía para ser Señor. La Biblia indica, ¿no?, de que tenemos que notar de que la organización, el gobierno civil, las organizaciones sociales que tienen que ver con nuestro comportamiento, y cuando Pablo habla de esto, habla de ciertos pecados sociales que tenemos que evitar no hacer, porque en ese sentido el gobierno civil hace la voluntad de Dios de hacernos portar bien
para que no nos multen, para que no nos castiguen. Y son siervos del Señor para hacer esto. Y hay otro factor, ¿no? Eso de Jesús murió y resucitó para ser Señor. Quiere decir que es el Señor de todo. Aquí dice sobre los vivos y los muertos. Pero Señor sobre todo la creación de Dios, no sobre alguna parte. Y todo lo que pasa tiene que ver con los propósitos y el poder de Dios que tenemos que reconocer. Hoy estamos celebrando un día muy importante en la historia de México. Esta historia de México estaba totalmente fuera de la providencia de Dios, o algo tenía que ver Dios con todo esto. Dice, pues Dios no sabía de esto hasta después. No. Entonces tenemos que decir, lo que celebramos como cristianos, aunque nuestros conciudadanos no saben mucho de esto, celebramos la providencia de Dios, de que en cierta fecha, con cierta actividad, con una cosa muy notable, el hecho de que México pudiera tomar su lugar entre las naciones del mundo. Y podemos recordar de esto, como algo tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestras responsabilidades, lo que deben ser nuestras preocupaciones. Porque Cristo murió, resucitó. Y la frase quiere decir, y sigue vivo para ser, pues decimos, nuestro Señor, el Señor de todo el mundo, el Señor de México. Y estamos aquí para hacer la voluntad del Señor en México, para cumplir con lo que tenemos que cumplir en México. Y como lo menciona en el capítulo 13, pagar nuestros impuestos en México. Pues no son precisamente nuestros diezmos, y mucho menos ofrendas, pero sí son obligaciones para nosotros. Porque Cristo murió y resucitó y vive para ser nuestro Señor. Hay mucho, mucho más en este texto, pero tiene que ver con saber de que Jesús es nuestro Señor. A veces no notamos la íntima relación entre, como decimos, la doctrina y la práctica. Algunos dicen de nosotros, pues hay pura doctrina, yo voy más de práctica en la cristiana. No cabe duda, somos muy deficientes en la práctica, ellos también. Pero no hay práctica sin la doctrina, porque la práctica siempre es una expresión de la doctrina, de la fe, del contenido de nuestra fe. Y tenemos que hacer énfasis sobre esto. Cristo murió para ser Señor. Resucitó para ser Señor. Sigue vive para ser Señor. Ese de morir y resucitar de Jesús afecta a cada uno de nosotros personalmente. Porque tenemos que creer y confiar en esto para que podamos decir que somos hijos de Dios.
Y tenemos que notar que Jesús, como el Mesías enviado por Dios, para hacer la voluntad de su Padre, murió, resucitó y vive hoy para ser Señor de México y otras partes del mundo, pero México es donde estamos, donde tenemos que predicar el Evangelio, donde tenemos que orar por el gobierno, donde tenemos que votar según una ética cristiana, donde tenemos que ser ejemplos a los demás y enseñar qué es una familia, matrimonio, qué es la fe. Podemos ver hacia el porvenir con esperanza, verdadera esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús murió, resucitó y sigue vivo. Y por esto tenemos esperanza, porque Él es el Señor. La Biblia, hablando acerca de la resurrección de Jesús, y dice, Jesús, el Padre lo hizo Señor de todo. Tenemos que aprender a pensar en este propósito anunciado aquí de Jesús. Porque Cristo, para esto, murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Esta última frase es importante también, pero eso sí lo tenemos que explicar en otro tiempo. Pero hoy, en este día, cuando tenemos que pensar en la providencia de Dios en nuestro país, y no solamente podemos observar la celebración, en cierto sentido tenemos que participar, porque aquí estamos, porque Jesús es nuestro Señor. Oremos. Demos gracias, Padre, que Jesús murió, resucitó y sigue vivo como nuestro Señor. Él es soberano, somos sus siervos. Te damos gracias por esto. Este nos da confianza y seguridad. Este nos da una verdadera confianza, una esperanza eterna, porque nuestro Salvador murió, resucitó y vive ahora para ser nuestro Señor. Por esto te podemos servir y orar en su nombre. Amén. Puestos en pie para recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.